El viento soplaba con fuerza aquella tarde cuando Sreya descendió del autobús frente a la antigua mansión de su infancia. Su maleta rodó por el camino de grava mientras su corazón latía con una mezcla de nostalgia y ansiedad. La mansión, ahora cubierta de enredaderas y sombras, parecía observarla como un viejo enemigo. Habían pasado 20 años desde que su madre murió allí. 20 años de preguntas sin respuestas. Unas semanas antes, Sreya había recibido una carta sin remitente, escrita con tinta negra temblorosa. La verdad aún está encerrada detrás de la cadena. Ven sola. Solo esa línea, esa cadena, la misma que sellaba la puerta del cuarto trasero, la que su madre siempre decía que nunca debía abrirse. Sreya, ahora una periodista de investigación con fama por su valor y determinación, no podía ignorar esa carta. Lo que parecía una trampa o una broma pesada pronto se convirtió en una obsesión. Había algo que necesitaba saber, algo que su subconsciente nunca le permitió olvidar. Al entrar en la casa, el aire olía a humedad y recuerdos. El sonido de la cadena colgando desde la puerta del cuarto trasero era lo único que rompía el silencio. No necesitaba buscarla. La casa parecía guiarla, como si supiera exactamente lo que ella venía a buscar. A medida que exploraba la casa, tropezaba con objetos olvidados, una muñeca rota, un retrato de su madre y el diario de su infancia. En sus páginas encontró referencias a una presencia que la aterrorizaba por las noches, que su madre siempre decía era producto de su imaginación. Pero ahora, ya adulta, esas palabras cobraban otro sentido. ¿Era posible que alguien más estuviera allí en la casa en aquellos días? ¿Alguien que su madre ocultaba? La primera noche, escuchó el sonido, el metálico crujir de la cadena moviéndose lentamente. Salió al pasillo, el corazón golpeando contra su pecho, y lo vio, la cadena, balanceándose sola. No había viento, no había nadie, pero la cadena se movía. Decidió hablar con Kamla, la vieja vecina que aún vivía en la cabaña frente a la mansión. Kamla, al verla, se estremeció. Pensé que nunca volverías. Tu madre intentó protegerte, pero hay cosas que no se pueden encerrar para siempre. Kamla le contó sobre una noche, muchos años atrás, cuando escuchó gritos. Fue antes de que encontraran a la madre de Sreya, sin vida al pie de las escaleras. Según el informe oficial, había sido un accidente. Pero Kamla siempre sospechó que no era así. Tu madre tenía miedo, no de cuarto, de alguien que vivía allí. Con la ayuda de Raúl, un amigo de la infancia y ahora policía local, Sreya comenzó a investigar. Descubrieron registros antiguos que hablaban de un paciente mental, un pariente lejano, que vivió escondido en la casa durante años. La familia había ocultado su existencia para evitar el escándalo. Una noche, mientras Raúl vigilaba la mansión desde fuera, Sreya decidió enfrentar el misterio. Se paró frente al cuarto trasero. La cadena estaba allí, inmóvil. Con manos temblorosas, sacó una llave vieja que encontró en el cajón de su madre. Encajaba perfectamente. La puerta se abrió con un chirrido seco. Dentro, oscuridad, un colchón sucio, juguetes viejos, y en la pared, dibujos hechos con sangre seca y carbón, figuras de una mujer gritando, una niña llorando, y palabras escritas una y otra vez. Ella me encerró, ella me traicionó. De pronto, una figura emergió de las sombras. Un hombre, desaliñado, de ojos vacíos y barba espesa. Sreya retrocedió. Él murmuraba, ¿volviste? Pensé que eras ella, la que me encerró. Era su tío, el hermano menor de su madre. Diagnosticado con esquizofrenia violenta cuando era adolescente, su existencia fue ocultada. Su madre lo había mantenido en secreto, encerrado, tratando de tratarlo sola. Pero algo salió mal, muy mal. El tío confesó en medio de su delirio. Ella quería llevarme a un hospital. Quería decirle al mundo. No podía dejarla. Sreya comprendió entonces que su madre había intentado hacer lo correcto, pero el miedo, la vergüenza y el amor mal dirigido la llevaron a decisiones fatales. Aquella noche, su madre había sido empujada por su propio hermano. Raúl irrumpió justo a tiempo, deteniendo al hombre antes de que pudiera hacerle daño a Sreya. El caso se reabrió, y con evidencia en mano, las autoridades confirmaron la verdad. Sreya, destrozada pero aliviada, decidió escribir la historia. No solo la de su madre, sino la de todas las verdades que la sociedad prefiere encerrar con una cadena. Y mientras la casa era finalmente demolida, la cadena cayó al suelo, oxidada y sin propósito. Pero a veces,
En sueños, Sreya aún escucha su sonido. El viento soplaba con fuerza aquella tarde cuando Sreya descendió del autobús frente a la antigua mansión de su infancia. Su maleta rodó por el camino de grava mientras su corazón latía con una mezcla de nostalgia y ansiedad. La mansión, ahora cubierta de enredaderas y sombras, parecía observarla como un viejo enemigo. Habían pasado 20 años desde que su madre murió allí. 20 años de preguntas sin respuestas. Unas semanas antes, Sreya había recibido una carta sin remitente, escrita con tinta negra temblorosa. La verdad aún está encerrada detrás de la cadena. Ven sola. Solo esa línea, esa cadena, la misma que sellaba la puerta del cuarto trasero, la que su madre siempre decía que nunca debía abrirse. Sreya, ahora una periodista de investigación con fama por su valor y determinación, no podía ignorar esa carta. Lo que parecía una trampa o una broma pesada pronto se convirtió en una obsesión. Había algo que necesitaba saber. Algo que su subconsciente nunca le permitió olvidar. Al entrar en la casa, el aire olía a humedad y recuerdos. El sonido de la cadena colgando desde la puerta del cuarto trasero era lo único que rompía el silencio. No necesitaba buscarla. La casa parecía guiarla, como si supiera exactamente lo que ella venía a buscar. A medida que exploraba la casa, tropezaba con objetos olvidados, una muñeca rota, un retrato de su madre y el diario de su infancia. En sus páginas encontró referencias a una presencia que la aterrorizaba por las noches, que su madre siempre decía era producto de su imaginación. Pero ahora, ya adulta, esas palabras cobraban otro sentido. ¿Era posible que alguien más estuviera allí en la casa en aquellos días? ¿Alguien que su madre ocultaba? La primera noche, escuchó el sonido, el metálico crujir de la cadena moviéndose lentamente. Salió al pasillo, el corazón golpeando contra su pecho, y lo vio, la cadena, balanceándose sola. No había viento, no había nadie, pero la cadena se movía. Decidió hablar con Kamla, la vieja vecina que aún vivía en la cabaña frente a la mansión. Kamla, al verla, se estremeció. Pensé que nunca volverías. Tu madre intentó protegerte, pero hay cosas que no se pueden encerrar para siempre. Kamla le contó sobre una noche, muchos años atrás, cuando escuchó gritos. Fue antes de que encontraran a la madre de Sreya, sin vida al pie de las escaleras. Según el informe oficial, había sido un accidente, pero Kamla siempre sospechó que no era así. Tu madre tenía miedo, no del cuarto, de alguien que vivía allí. Con la ayuda de Raúl, un amigo de la infancia y ahora policía local, Sreya comenzó a investigar. Descubrieron registros antiguos que hablaban de un paciente mental, un pariente lejano, que vivió escondido en la casa durante años. La familia había ocultado su existencia para evitar el escándalo. Una noche, mientras Raúl vigilaba la mansión desde fuera, Sreya decidió enfrentar el misterio. Se paró frente al cuarto trasero. La cadena estaba allí, inmóvil. Con manos temblorosas, sacó una llave vieja que encontró en el cajón de su madre. Encajaba perfectamente. La puerta se abrió con un chirrido seco. Dentro, oscuridad, un colchón sucio, juguetes viejos, y en la pared, dibujos hechos con sangre seca y carbón, figuras de una mujer gritando, una niña llorando, y palabras escritas una y otra vez. Ella me encerró, ella me traicionó. De pronto, una figura emergió de las sombras. Un hombre, desaliñado, de ojos vacíos y barba espesa. Sreya retrocedió. Él murmuraba, ¿volviste? Pensé que eras ella, la que me encerró. Era su tío, el hermano menor de su madre. Diagnosticado con esquizofrenia violenta cuando era adolescente, su existencia fue ocultada. Su madre lo había mantenido en secreto, encerrado, tratando de tratarlo sola. Pero algo salió mal, muy mal. El tío confesó en medio de su delirio. Ella quería llevarme a un hospital. Quería decirle al mundo. No podía dejarla. Sreya comprendió entonces que su madre había intentado hacer lo correcto, pero el miedo, la vergüenza y el amor mal dirigido la llevaron a decisiones fatales. Aquella noche, su madre había sido empujada por su propio hermano. Raúl irrumpió justo a tiempo, deteniendo al hombre antes de que pudiera hacerle daño a Sreya. El caso se reabrió, y con evidencia en mano, las autoridades confirmaron la verdad. Sreya, destrozada pero aliviada, decidió escribir la historia, no solo la de su madre, sino la de todas las verdades que la sociedad prefiere encerrar con una cadena. Y mientras la casa era finalmente demolida, la cadena cayó al suelo, oxidada y sin propósito. Pero a veces,
En sueños, Shreyya aún escucha su sonido. Pasaron algunos meses, y la historia de Shreyya se convirtió en un libro. Ganó premios, apareció en entrevistas, pero la inquietud en su alma no desaparecía. Una noche, recibió otra carta. Esta vez, con una sola palabra: perdón. Confundida, Shreyya rastreó la procedencia y descubrió que la carta provenía de una institución privada. Su tío, ahora internado, había empezado a escribir cartas con ayuda de un terapeuta. Él recordaba fragmentos, pero no todo. Su conciencia parecía alternar entre remordimiento y negación. Movida por una necesidad interna, Shreyya decidió visitarlo. Al entrar a la sala de visitas, lo vio sentado, mirando por la ventana. Parecía más calmado, envejecido, casi irreconocible. Al verla, sonrió levemente. «¿Ella está contigo?», preguntó. Shreyya no respondió. Solo se sentó frente a él. Durante horas hablaron, no solo de la noche trágica, sino de la infancia, de los miedos, de los silencios. Fue entonces que Shreyya comprendió que el perdón, aunque difícil, era también parte de su liberación. Días después, recibió un paquete. Dentro había un cuaderno. Era de su madre. En él, confesaba su culpa por no haber buscado ayuda profesional para su hermano, por no haber protegido a Shreyya mejor, por haber elegido el silencio. Shreyya decidió donar las ganancias de su libro a instituciones de salud mental y crear una fundación con el nombre de su madre. Sabía que había cadenas que nunca se romperían por completo, pero también otras que se podían transformar en puentes. La última vez que pasó por donde estuvo la mansión, un nuevo jardín público florecía allí, y entre las flores, una escultura simple, una cadena rota, abierta hacia el cielo. Pero esa noche, mientras regresaba a casa por una calle vacía, escuchó un leve sonido metálico tras ella. Se detuvo, giró lentamente, pero no había nadie. Apretó el paso, sonriendo con nerviosismo. Tal vez solo era su imaginación. Tal vez las cadenas del pasado nunca se rompen por completo. O tal vez algunas historias nunca terminan del todo.